Chiapas para todo el mundo. Jesucristo Esperanza Segura para toda la familia. Un programa totalmente diferente donde lo más importante eres tú. Conoce a Jesucristo como la solución a todos tus problemas. Y recuerda, Jesucristo es la única esperanza segura. Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura. Dios les bendiga, bienvenidos. Este es su programa Jesucristo, la esperanza segura para toda la familia. Gracias a su amable sintonía, a quienes nos ven a través de algún canal de televisión o también nos escuchan a través de alguna estación de radio que simultáneamente retransmite este programa. También gracias a aquellos que se toman el tiempo para que a través de la página de www.jesucristoesperanzasegura.org.mx también puedan ser bendecidos a través de este programa, ya que este es su objetivo. Detrás de esta programación hay cientos o miles de personas que oran a Dios pidiendo que este programa, como una luz en medio de las tinieblas, pueda alumbrar para guiarnos por un camino correcto y seguro. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, su capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En esta ocasión, ya que en todo el país está la efervescencia de la situación política para elegir los diputados federales, y en algunos estados también van a haber elecciones estatales para gobernador, en otros solamente para presidente municipal, diputados locales. Quisiera tocar este tema que a veces no es tan común y a veces parece que hay que tocarlo con pinzas como ministros del Evangelio. Sin embargo, la Biblia, sin duda alguna, habla mucho acerca de este tema, porque en este capítulo que hemos leído, ya el apóstol Pablo le está recomendando a un joven discípulo a que haga oraciones por todos los hombres, pero que incluya a los reyes y a los que están en puestos de eminencia. Para hablar de este tema, me acompañan en esta ocasión, y lo agradezco de verdad, sinceramente, Pastor José Luis Obando, presidente de la Confraternidad Evangélica de Tuxtla. Pastor, una bendición. Gracias, hermano Josué. Tenerlo aquí en el programa. Le agradezco. Sinceramente, es un tema, como dice usted, muy delicado para la vida de la iglesia, pero tenemos que romper los tabúes que han metido a la iglesia en muchos problemas. Y uno de ellos es que hemos satanizado la política. Un tiempo se satanizó también lo que fue el sexo, no se hablaba de la felicidad matrimonial. Pero hoy estamos entrando en una nueva dimensión de entender los propósitos de Dios. Y yo creo firmemente lo que la palabra de Dios dice, que desde el inicio declara que el hombre fue hecho para tener una relación con Dios, pero también para ejercer dominio y gobierno. Entonces, leyendo el libro de los jueces, me impactó la vida de Débora, una mujer que gobernó a Israel por muchos años. Era una mujer que no buscaba el poder para sí mismo, sino que buscaba el poder para poder ejercer la bendición social a todos sus conciudadanos. Esta mujer gobernó muchos años, pero hizo el bien, o sea, no ejerció el poder para ella, no se enriqueció, ejerció el poder para bendecir a todo el pueblo de Israel. Y llegó a tal grado su conducta que fue llamada madre. O sea, para que fuera llamada madre, o sea, quiere decir que era una mujer que juzgaba con justicia, que hacía lo correcto, que sus principios para gobernar eran los principios de Dios. Está tan saturada la palabra de este tema que ya estamos dentro del tema, ¿va? También saludamos a nuestro hermano Julio Isaac, quien es parte de la coordinación laica del Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas. Una bendición que esté aquí. Gracias, pastor, por recibirnos. Y bueno, pues la Biblia está lleno de gobierno. Desde el inicio decía el pastor, ¿va? Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis vemos gobierno. No, yo no le llamo política, yo le llamo gobierno, porque gobernar es administrar, ¿sí? Y los mejores mayordomos, los mejores administradores están en la iglesia.
y creo que esto lo vamos a tocar a fondo más serio. Quiero ir rápidamente para que veamos un pequeño fragmento de un video de transformaciones, de estos videos que están siendo una bendición, puesto que hay países, ciudades, estados, en donde se le está dando el lugar que a Dios le corresponde. Lamentablemente, si vivimos un mundo tan desordenado, hablando desde el inicio de Génesis, es porque Adán y Eva no cumplieron cabalmente la misión que Dios les había encomendado para señorear y gobernar. Ellos cometen el error de desobedecer, viene el pecado y entonces viene toda esta desgracia a nivel nacional, mundial y también universal, porque tiene que ver con todo el desorden. Entonces vayamos a este video y vayamos viendo que cuando se le da el lugar a Dios, las cosas van a funcionar mucho mejor. El poder de Dios también se ha manifestado en la arena política. Creo que Uganda está en un nuevo comienzo político. En su sentido divino del tiempo, Dios trajo el liderazgo. Dios comenzó a poner gente en su lugar. Dios está trabajando en este país. Paul Etienne ha ocupado casi cada posición en el gobierno de Uganda, incluyendo la de primer ministro. El Señor siempre ha estado conmigo. Pero es el Señor quien hace el carácter. Él es el que está Beatrice presente Bayanka en es cada miembro del uno. Parlamento del distrito Hoima. Así que quiero ser más firme en todo lo que hago para que la luz vuelva a brillar. Ellos esperan que nosotros reflejemos a Cristo Stephen totalmente. Onyu es el comisionado de policía de la nación. Soy uno de esos que creen que Dios debe hablarme, en especial en el tipo de trabajo que tengo. En un número de ocasiones, Onyu ha visto a Dios mitigar manifestaciones violentas en respuesta a la oración. Y creo por mi experiencia personal, hijos de Dios, que si continuamos en la oración, no hay nada imposible. Yo he llevado mi fe hasta el nivel gubernamental. Cecilia Eitim Ogwal es la fogosa líder de la oposición en el Parlamento de Uganda. Yo soy una embajadora de Cristo y no me avergüenza dar testimonio de eso a donde sea. A medida que veíamos cambiar el gobierno y la atmósfera espiritual, ¿saben qué sentimos? Que el Dios de Uganda no se había ido a dormir. El Evangelio introdujo nuevos cambios, inclusive hasta en la estructura del gobierno. Ahora tenemos un nuevo ministerio llamado el Ministerio de Ética e Integridad, y eso no lo teníamos. Dios me puso en esta posición. Dios necesitaba a una persona fuerte para una tarea ardua. Y cuando luchaba por nacer de nuevo, yo le dije, quiero que me tomes, como hiciste con Saulo en el camino a Damasco. Y él lo hizo. Miriam Matembe recuerda el día que se paró frente al presidente y su gabinete para explicar su portafolio. Sus palabras fueron proféticas. ¿Recuerdan la historia de los hijos de los israelitas en la esclavitud y cómo Moisés los guió a la tierra prometida? Aquí estoy. Soy el Moisés de Uganda. El Señor me ha nombrado aquí para sacar a Uganda de su conducta sin ética, de su decadencia moral, de su corrupción hacia la dirección correcta. Como fuente del río que una vez llevó al joven Moisés a su destino, Uganda está de nuevo camino a la historia. Y la travesía en ninguna parte es más evidente que en el plan agresivo del gobierno para construir ética e integridad en los empleos públicos. Sabía que la batalla era muy dura y difícil, pero el Señor está conmigo. Hoy hay mucha corrupción en Uganda. Pero si vemos atrás, ¿cómo era hace unos 15 años? Es algo incomparable. La juez Julia Sebutendi es una fiscal especial nombrada por el presidente, una cristiana ferviente. Su reputación libre de corrupción ha traído nueva energía y credibilidad a su campaña. Ha sido un impacto para toda la nación. La gente ha temblado, aún los más importantes. En vísperas de Año Nuevo en 1999, Uganda se unió al resto del mundo en la celebración de la llegada de un nuevo milenio. Pero la celebración de Uganda tenía un carácter especial. Su mano invisible nos ha movido y ha dado forma a nuestro destino. 10 semanas antes, la primera dama Janet Museveni había invitado a varios líderes de iglesias a una reunión. Y cuando ella llegó nos dijo que había tenido una visión.
Ella expresó: a medida que ingresamos en el nuevo milenio, no podemos organizar un tiempo de acción de gracias a Dios por la forma en que nos ha guiado a través de este periodo. Quiero decir que ella había solicitado que dedicáramos oficialmente de nuevo la nación a Dios. Buenos días para todos y feliz año nuevo. Así que en la presencia del presidente y de la primera dama, hicimos un pacto con Dios entregándole la nación durante los siguientes 1000 años. Renunciamos a la idolatría, brujería y satanismo en nuestra amada tierra. La alianza, que incluía las firmas del presidente y de la primera dama, era sorprendentemente explícita. Somos conscientes de haber puesto a otros dioses antes que a ti, Señor, y que los hemos adorado. Se leía como un pasaje del Antiguo Testamento. Hacemos un pacto por nuestra nación Uganda, para los propósitos de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Quienes conocemos de la palabra y de Dios y anhelamos un estado en paz, un país en paz, creo que se nos pone chinita la piel, ¿verdad? Hay un gozo muy grande, hermano, de que esto un día pueda pasar en nuestro México. Donde o empezar en alguna área de nuestro México, ¿no? Donde nuestros gobernantes, porque lamentablemente ellos son los que llevan las riendas del país, del estado, del municipio, y si nuestros gobernantes no nos llevan por un buen camino, pues ¿para dónde va el pueblo, no? Así es. Algo que a mí me llama la atención en la palabra, en Génesis 2:15 dice: cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén, escucha esta palabra, para que lo cultivara, para que lo labrara y lo cuidara. Estamos hablando de mayordomía, de administración. Labrar es crear, es producir, es dar consecuencias buenas. Y cuidar es, sobre todo, equilibrios, justicia. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Donde quiera que veamos, si veamos la naturaleza, vemos un desequilibrio, producto de una mala administración, de una mala impartición de justicia. El problema no es solamente Chiapas, no es solamente México, es en muchas partes del mundo. Global ahora, ¿no? Es global. Lo que estamos sufriendo hoy del calentamiento global es parte de un mal gobierno y es lo que necesitamos cambiar. Dios desde un principio nos puso para administrar y es donde tenemos que ir a la palabra. Mateo 20, 27, 28 habla claramente de las bases de un buen gobierno. Mateo 20, lo podíamos leer, sí, mientras claro. El pastor nos está compartiendo algo más acerca de este tema, la política. Sí, quiero leer la palabra del Señor en Génesis 2, 27, 28, y la palabra de Dios aquí nos dice que Dios hizo al hombre con un propósito, y dice la palabra del Señor que lo hizo con el propósito, dice, de gobernar. Amén. Dice la palabra del Señor en 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, y los bendijo y le dijo: fructificad. ¿Dónde estoy? Mientras llegamos Mateo 20. Sí, con gusto. Mateo 20, desde el versículo 25 dice: entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí están las bases de un buen gobierno. Un buen gobernante no es aquel que viene a servirse del pueblo, sino que viene a servirle al pueblo. Está muy claro. Y si tú quieres ser el primero, entonces tú tienes que comenzar desde abajo. Mas sin embargo, todo está al revés. Los gobernantes lo que hacen es, no quiero señalar nada, pero es lo que estamos viendo. Hay pobreza porque hay una mala administración. Hay riquezas ilícitas. Y no lo voy a decir yo, las noticias lo dicen todos los días.
millones de dólares, y no hablan de pesos mexicanos, dólares. Entonces hay una mala administración de las finanzas. Por eso vemos extrema pobreza y vemos muy poca gente en mucha riqueza, porque hay una mala administración de la riqueza de nuestro país. México, quiero decirles que es un país muy rico en cuanto a reservas naturales, pero es un país también que tiene una extrema pobreza. Mas, sin embargo, esto tiene una solución. Cuando nosotros comencemos a elegir a través del voto, ahí está, ¿no? Buenos gobernantes. Elegir a través del voto. Ahora, esto es lo que tenemos que pedirle al pueblo. Al pueblo cristiano debe de salir a votar, no debe de quedar ajeno. Yo sé que la gente está cansada, es que siempre es pan con lo mismo, siempre es lo mismo, mas sin embargo, nuestro deber, de acuerdo a la palabra, es obedecer a nuestros gobernantes. Y algo que se nos demanda en los próximos días, sobre todo el 7 de junio, es salir a votar. Y ese es un deber. Y yo creo que hay que subrayar eso, Pastor José Luis, porque lo cierto es que si la gente está cansada de lo mismo, porque siempre es lo mismo, el pueblo cristiano que se muestra un poco apático, tenemos que ser honestos, porque ya usted lo decía, por muchos años se satanizó la política y nos hemos hecho apolíticos. Yo creo que cometió un grave error la iglesia. La iglesia orillada por la misma ley, porque, por ejemplo, los ministros de culto parece ser que se nos había coartado la libertad de hablar de este tema, ¿no? Es cierto que no nos impide que hablemos de este tema, sí nos impide participar directamente para elección popular, pero no nos impide hablar de este tema, y hoy por eso nos estamos disque atreviendo, aunque es un derecho, a hablar de esto. Sí, Pastor Josué, lo que pasa es que la iglesia se retiró y cedimos el derecho para que otros gobernaran sin el temor de Dios, sin los principios bíblicos. Y pues no nos podemos quejar de lo que está pasando, porque en gran parte, en gran medida, la responsable es la iglesia, porque dejó el terreno libre. Entonces, pero la palabra del Señor dice que Él hizo al hombre para que gobernara y ejerciera dominio. Lo que dice el pastor Julio Isaac es cierto, es una esfera de gobierno, es la administración de los bienes para el bien común. Pero también hay algo que me impacta, acabo de leer Génesis 1:27, pero hay un texto bíblico que a mí me impactó mucho en Apocalipsis. Estamos hablando del principio y estamos hablando del final. No podemos meternos al grosor de toda la Biblia porque habla de puro gobierno. Sí. Pero dice que Jesucristo nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ¿qué hace un rey? Un rey es el que gobierna, ejerce dominio, es el que ve el bien común. Entonces, ese es un gobierno, bueno, el rey, pero dice que nos hizo sacerdotes. Y la parte del sacerdocio es lo que no ha ejercido el gobierno, porque un sacerdote es el que intercede y es el que bendice, y un gobernante que no teme a Dios no puede hacer eso. Entonces, por eso tenemos sociedades decadentes en lo moral, en lo espiritual. Le hemos dado la espalda a Dios y por eso no podemos avanzar, porque se ha ejercido el gobierno mal, no ha habido lo equitativo para toda la sociedad. Lo importante, yo creo que de todo esto es que gracias a Dios, como lo veíamos en el video, que ya no vamos a tener el chance de volver a repetirlo, pero es bien interesante. Y alguien dirá, bueno, eso está pasando en África, ¿no? ¿Sí? En Uganda, pero en México también, gracias a Dios, ya empieza a vislumbrarse a esta gente que estaba agachapada en las iglesias y que tienen el potencial de ser buenos gobernantes porque son temerosos, gente temerosa de Dios, como lo que fue noticia en Monterrey de la alcaldesa. Tenemos también un pedacito de ese video para que nos vayamos dando idea de cómo puede ser un camino correcto para mejorar nuestra sociedad. Veamos el video. Dios quiere corazones valientes, que no se avergüencen, ni lo oculten, sino que lo honren en la obra y en la palabra. Es curioso cómo algunos se escandalizan si hablamos de Dios públicamente. Hasta se muestran intolerantes, pero toleran y callan ante el odio y el mal. Se vuelven pasivos sin proponer
y construir un mejor país, se callan y enmudecen. Vivimos en una nación que canta día a día que el destino eterno de los mexicanos por el dedo de Dios se escribió. Pero al mismo tiempo lo confinamos a actuar en secreto, ignorándolo casi en todas las demás esferas de la sociedad. Está de más explicar lo que una sociedad sin Dios puede tener: dolor, pobreza, violencia y el resquebrajamiento moral. Reconociendo que la participación humana es indispensable, sabemos que por sí sola no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que solo la luz de la fe de Dios puede desvanecer. Es por eso que hoy estamos aquí reunidos. Y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abro las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Reconozco que sin su presencia y su ayuda no podemos tener éxito real. Como está escrito, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Yo creo que a una sola voz podríamos decir muchos más de esos y de esas, ¿no? Que puedan darle lugar a Dios. Y creo que no debemos de tener miedo. En toda la palabra de Dios hay muchos ejemplos. A mí me llama la atención el ejemplo de la vida de Samuel. Me llama mucho la atención la vida de Saúl, David, pero sobre todo de un personaje, Josías, que siendo un niño gobernó obedeciendo a Dios. Sí, esa historia a cada día está tomando mucho más fuerza en mi corazón y a cada día se habla más de él. 8 años y no teniendo un buen ejemplo, porque dice que su padre fue un perverso, un malvado. Pero este muchachito llega a ser rey por herencia y comienza a ejercer un gobierno basado en el temor de Dios y cambiando la historia del país. Algo que a mí me impactó de Josías fue que dice que cuando encontró el libro de la ley, lo empezó a estudiar y dice que lloró amargamente porque vio que no se estaban practicando los valores en su gobierno, los valores de Dios. Y él hizo llamar los sacerdotes e instituyó todo el culto levítico y la verdad fue un gobierno poderoso el de Josías. ¿Por qué? Porque lo estableció bajo los principios de la Biblia. Hermano, todos los gobiernos, Estados Unidos y Europa no tuvieran no fueran las potencias que son si ellos no hubieran basado sus principios de gobierno en los estatutos bíblicos. Fueran como un país tercermundista ellos, pero ellos basaron sus principios de gobierno en la Biblia. Y eso es lo que nos falta hoy, gente temerosa de Dios que gobierne de acuerdo a los principios, no a su carrera, no a sus títulos, que la verdad no nos han ayudado para nada. Y hablando de gobierno, ahorita estamos con el tema y creo que enfocado un poco a la política. Sin embargo, gobierno es también la casa, ¿no? Sí. Si los padres de familia, como hombres, como papá, gobernáramos conforme a los principios de Dios, tuviéramos también otra sociedad, ¿no? Es que precisamente, yo no sé por qué a veces la sociedad cristiana tiene miedo a la política. Si la política en realidad es ciudad, es polis, es ciudad, y la ciudad está integrada por la sociedad, y la sociedad, nosotros somos parte de esa sociedad. La iglesia está integrada a la sociedad y debemos de tocar todas las esferas, porque Dios es un Dios de toda la creación. Dios hizo todo, el diablo no hizo nada. El diablo se posesionó de lo de Dios, pero el diablo no creó nada. ¿Dónde entra? Cuando el diablo comienza a hablarle a Eva, muchos dicen, es que por culpa de Eva, no.
de veras, yo digo, teológicamente, la culpa lo tuvimos nosotros los varones, desde Adán. Una mala enseñanza hacia Eva. Porque Adán fue el primero que fue creado por Dios, y él tenía el deber de enseñarle a Eva, mas sin embargo no enseñó bien. Por eso Eva fue engañada. Y de ahí comienza, fíjate, la autoridad. Le dice Dios a Eva, ahora tu dolor, tu deseo será a tu marido. O sea, el marido está en autoridad sobre la esposa y los hijos. Entonces, si hay un mal gobierno, el problema no es en realidad nuestros gobernantes. El problema somos nosotros, la sociedad, que estamos creando una mala generación de niños y niñas que no tienen el temor a Dios. Porque nosotros mismos no estamos haciendo lo correcto para muchas veces saber elegir a nuestros gobernantes. Decía alguien por ahí, oramos y tomamos tiempo de oración y Dios danos gente justa, pero cuando vamos a votar, oramos por el que nos compró por una despensa, ¿no? Sí. Y ahí va otro punto muy importante. Yo veo Isaías, Oseas, Amós, ¿sí?, cómo estos profetas de Dios se levantaban y reclamaban a los gobernantes de aquel entonces. Porque estos gobernantes, fíjense, leyendo la palabra, la sociedad se vendía por un par de sandalias, ¿sí? Y por eso enojaba el corazón de Dios al ver la extrema riqueza entre los gobernantes y la extrema pobreza de sus hijos. Y Oseas, Pastor José Luis, capítulo 8, versículo 4, me llama la atención. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice Dios. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Una mala elección. Eso es lo que pasó con el primer rey de Israel. Cuando Samuel gobernaba, dijeron, ya no queremos el gobierno teocrático que es basado en los principios de Dios. Queremos ahora tener reyes como tienen las demás naciones. Entonces, ellos cuando se queja y va en oración Samuel, Dios les dice, no te desecharon a ti, me desecharon a mí, porque ya no quisieron tratos conmigo. Y eso es lo que ha pasado hoy, pero podemos cambiar la historia, nunca es tarde. Tenemos que empezar en algún punto, la iglesia tiene que cambiar, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Nosotros podemos hacer cambios significativos, pero no basta solamente orar. Es bueno orar, sí es bueno orar, pero yo recuerdo cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y venía otra vez el ejército de Faraón para llevarlos presos nuevamente. Él se postra, Moisés se postra en la playa y le dice al Señor, ¿qué haces? Levántate, acciona, ¿qué tienes en tu mano? O sea, la oración es buena, pero va acompañada de la acción. De la acción. Y es ahora, más que nunca, Iglesia de Jesucristo, que tenemos que levantarnos y tomar la posición en la cual Dios estableció para su iglesia, para su pueblo. Entonces, es tiempo de salir a votar y no seamos indiferentes a este mandamiento que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 7 de junio y 19 de julio. Así es. Para que vayamos ejercitándonos, acostumbrándonos a los 7 de votos. junio lo federal y la siguiente es local y municipal. Bien, y siempre tengamos en cuenta que sin duda alguna la gente por sus valores, por su testimonio, podrá ganarse nuestra aceptación, nuestro voto y tener la esperanza de cambios, como lo está haciendo aún en el área de la policía. Veamos cómo algunos países están llegando a entender que sin Dios estamos fritos. Sí. Y entonces se ha retomado y se ha tenido que venir a Dios para encontrar ahora una respuesta. Tenemos un video de una policía que con Biblia en mano trabaja, excelente, hace su trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Alto, por media vuelta! ¡Tres por columnas! Pásenle todos allá arriba, jóvenes.
haznos invisibles ante el peligro, Padre. Sí, Señor. Y también haznos ágiles, astutos. Quizás salgamos muy motivados y de pronto recibamos un revés de la delincuencia, de la misma gente de la ciudad, pero cuando vengan esas situaciones, dile a tus manos, esfuérzate, porque son los nuevos policías militarizados de Guadalupe, Nuevo León, que comanda el coronel retirado del ejército Enrique San Miguel. Diariamente, desde hace 2 meses, antes de iniciar su jornada por las calles de la ciudad, oran guiados por pastores cristianos. Todo comenzó en abril del año pasado, cuando el coronel en retiro fue llamado para hacerse cargo de esta corporación policíaca infiltrada por el crimen organizado. En 3 meses, depuró la institución y se quedó con tan solo 40 elementos. Desde que llegué aquí en más de un año, llevo más de 1000 expolicías. Que los he corrido, se han ido, sí, o los he mandado a prisión. Que son los menos, ¿no? Los que se han ido a prisión han de ser unos 85, más o menos. Luego inició el reclutamiento de exmilitares en el centro y sur del país. Mientras llegaban sus refuerzos, resistió 2 ataques a la comandancia y hasta 3 emboscadas diarias a sus elementos. Durante ese periodo, 13 policías fueron asesinados por los Zetas y el resto de la corporación fue amenazada de muerte. Fue entonces cuando pastores cristianos se ofrecieron a orar con ellos dentro del cuartel, donde prácticamente permanecían apertrechados. Estaba difícil la situación, pero dentro de esos hombres que están formados con formación militar seria, dura, rígida, podías encontrar un corazón que tenía hambre de que se le hablara de su familia. No es religioso, esto es un asunto espiritual, un asunto de voltear a Dios y decirle: ayúdanos, aquí estamos, no sabemos si vamos a volver, no sabemos si hoy será el último día de nuestra vida. Pero el vínculo no se limitó a la oración. Los pastores diseñaron un curso avalado por la Secretaría del Trabajo del Estado sobre moral, ética y proximidad a la ciudadanía. Para entonces, la corporación ya contaba con más de 200 elementos. A pesar de que tienen la formación militar, faltaba sensibilidad. Tienen el carácter, tienen el arrojo, tienen el valor, pero algo faltaba: cambiar el carácter, la sensibilidad. Hay que ser fuertes con la delincuencia, pero hay que ser humildes y hay que ser sensibles con nuestra ciudadanía. Central, para que le indiques a C5, le voy a aproximar igualmente la base de Juárez, para que tenga conocimiento. Nicolás tiene 6 meses en la policía, es exmilitar y nació en Oaxaca. Hoy recorre las inmediaciones del Cerro de la Silla. Antes, dice, era imposible, pues los Zetas les disparaban. Guadalupe es el 3er municipio más grande de Nuevo León, colinda con Monterrey, que es resguardado por fuerzas federales. Aquí la seguridad está a cargo de 100 elementos por turno. Ahorita, cuando tenemos alguna alerta de un hecho, de un evento relevante, nos unimos, las unidades, no nos quejamos, ¿sí? Y nos acercamos y nos apoyamos entre nosotros mismos. Aunque digamos que no nos ve la gente, pero hay un solo Dios que nos está viendo lo que estamos haciendo en la calle. Si yo tengo gente temerosa de la ira de Dios, pues no va a robar, no va a cometer tropelías. Increíble, porque ahora que se ora a Jehová, pues han cesado las agresiones en contra de nuestros policías. Primero temo la ira de Dios, cuido el empleo de mis subordinados, que no caigan en lo que es corrupción, y cuido mi propio empleo. Y si somos honestos, creo que todos vamos a ir por el lado de honestidad. Son poco más de 250 policías que viven dentro del cuartel. 35% de los elementos son cristianos, el resto son católicos y los menos profesan otra religión. Pero ahora casi todos acuden a la oración. Con esto dicen, muy pronto serán la mejor policía militarizada del país. Increíble que ahí está el remedio, que por mucho tiempo lo hemos despreciado, y ojalá nuestros gobernantes, nuestros próximos diputados puedan tomar en cuenta esa cercanía de Dios para poder bendecir
a la sociedad. El libro de Proverbios es muy claro y dice, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio para poder gobernar bien, para poder hacer bien las cosas y agradarle a Dios y ser de bendición a la sociedad en que vivimos. Tenemos que tener el temor de Dios. Sin el temor de Dios no hay nada significativo que podamos aportar. Fíjate que algo que estaba analizando también de la caída de muchos imperios en su establecimiento de gobierno ha sido la inmoralidad. Cuando el gobierno se aleja de Dios y cae en lo inmoral, en la mentira, que es el principio de todo, la corrupción, la desviación de recursos, la mala administración. Entonces Dios comienza a alejarse del pueblo, de ese gobierno, y desafortunadamente termina mal. Esos gobiernos terminan mal. Pero Dios es tan grande y hermoso que siempre crea una dispensación y limpia y renueva. Y creo que ese es el momento del renuevo. Y lo que usted está mencionando, hermano Isaac, es lo que la palabra dice, lo que hace un momento apuntaba el pastor José Luis, cuando el pueblo de Israel desprecia al profeta y pide rey. Y voy a leerlo textualmente. Está en 1 Samuel 12. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros sirven a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey sobre nosotros. Yo creo que las cosas se van profundizando, ¿ah? Sí. Porque ahora, si también tuviéramos buenos sacerdotes y buenos pastores, porque aquí el problema es de que habían despreciado a un elegido de Dios, a un buen profeta que lo estaba guiando, sacerdote. ¿Sí? Pero lamentablemente, bien lo dijimos desde el principio y no nos equivocamos, todo está tergiversado, todo está dañado. Que aún en el orden de gobierno espiritual, donde tenemos que fungir nosotros como pastores o como sacerdotes, tampoco hemos hecho nuestro trabajo. El trabajo. Tenemos que comenzar desde la casa, como padres. Pastor, como padres tenemos esa investidura sacerdotal también. Yo siempre he dicho, en realidad la educación no recae en los maestros, recae en los padres. La dirección espiritual no recae en el pastor, también totalmente, recae en los padres. Entonces tenemos que enseñar a los padres de familia a que retomemos ese lugar de autoridad que Dios nos ha concedido y que eduquemos a las próximas generaciones. Tenemos un gran problema de inmoralidad hoy en día. Y quiero leerles esta parte de lo que habla de nuestra República Mexicana en cuanto a la inmoralidad. Dice: la televisión a las 11 de la mañana hay programas de 2X y 3X. ¿Sí? Se habla con palabras soeces, con groserías. Hoy en día los niños a nivel secundaria ya no aceptan el gobierno de sus padres, porque sus padres ya no están en casa. Yo no quiero hacer un análisis más profundo de nuestro sistema, pero si no están en casa es por la pobreza que hay. El dinero no les alcanza. Entonces los niños se están criando sin la presencia, sin la autoridad del padre. Y eso hace que ellos busquen esa figura paterna en la calle, con otros amigos. Por eso la delincuencia está incrementando cada vez, la drogadicción, la promiscuidad sexual. En las escuelas, como maestro, porque soy maestro también, se ha visto casos, no voy a decir nombres, pero en Chiapas no hay, que han entrado drogas
en una ocasión, Operación Mochila, descubrieron es un secreto a voces. Pero hay que decirlo, porque los padres de familia a veces piensan que tienen ángeles en su casa. No, no sí, es cierto. Cuidado. Y traía una manopla este niño, una daga y una pistola, revólver. Iba mejor armado que Rambo todavía, ¿no? Entonces, eso refleja de que si queremos tener mejores gobernantes, tenemos que comenzar con principios y valores en casa. Pero esos principios y valores vienen de lo alto. Sí, yo sin duda alguna eso es fundamental, Pastor José Luis. Sí, volvernos a Dios. De veras, todos los males sociales, morales y aún espirituales que están imperando rampantemente en nuestra sociedad, tienen que ser cambiados. ¿Cómo los podemos cambiar? Participando. Tenemos que romper el paradigma que nos ha estorbado para ir allá a las esferas de gobierno y poder cambiar la sociedad, poder aportar algo bueno. La verdad, vivimos en un mundo que es muy malo, que no es nada bueno, pero la iglesia juega un papel importante. Yo quisiera hacer un llamado a la iglesia de Chiapas, de México. Participemos, no seamos indiferentes y dejemos toda apatía y tenemos que empezar a participar. Ese es el gran remedio para poder llevar a gobernantes justos a lugares donde ellos van a ejercer una esfera de gobierno. Que Dios nos dé la capacidad, ¿no?, de poder discernir. Porque, lo decía yo hace un rato, es nuestra oración, es nuestra preocupación, es el remedio que se está presentando en este programa y lamentablemente cuando salimos a votar nos traiciona la publicidad, el nombre, el color, por mucho tiempo, y yo puedo hablarlo con franqueza, pero hablando de 18 años atrás, 20 años atrás, creer que el partido que gobernaba por más de 70 años era el partido de Dios. Y como la iglesia está acostumbrada, enseñada a respetar a sus autoridades, muchos creímos que votar en contra de ese partido que había permanecido por más de 70 años era votar en contra de Dios. Porque esa era nuestra ideología. Exactamente. Creo que aquí lo importante es concientizar a la gente a que aprenda a elegir a sus gobernantes, ¿sí? Muchos dicen, es que debemos de obedecer a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, la palabra lo demanda, sí, es cierto, pero también Dios habla muy claramente que nosotros debemos de aprender a discernir a quién vamos a elegir para que nos gobierne. Estamos así porque hemos elegido mal, ¿sí? Y es momento que la iglesia comience a enviar a los mejores frutos de su casa, que incursionen en ese ámbito, no tengan miedo, jóvenes. La política no es de Satanás, no, eso es mentira. La política es un proceso solamente para competir y llegar a una curul, a un espacio de gobierno, donde vamos a administrar. Y los mejores administradores están en la casa de Dios. Yo los motivo, en el nombre de Jesús, a que vayan, toquen puertas, compitan también. Y si es de Dios y si Dios está con ustedes, los va a llevar a esos lugares de poder. Tal vez es difícil que algún político nos esté escuchando ahorita. Muy difícil. Están caminando y caminando porque ahora es otra nueva modalidad, sí, ya para ir buscando el voto, ¿va? Y qué bueno que van tocando puertas. Claro. Sin embargo, algún familiar está escuchando y tal vez por ahí alguien nos está oyendo. Yo quiero compartir este versículo de la palabra del Señor para nuestros candidatos a diputados federales. La justicia engrandece la nación. Cierto. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ustedes recordarán que el año pasado se hizo una gran bulla porque puse un espectacular que decía la paga del pecado es muerte y decía no a las leyes a la ley de convivencia, a la legalización de las drogas, de la marihuana y no al aborto. Y se hizo un escandalazo porque malinterpretaron el texto, la paga del pecado es muerte. Este es el versículo, mas el pecado es afrenta a las naciones. Todo lo que va en contra de Dios no trae bendición. Así es. Todo lo que va en contra de los principios de Dios, en su palabra, hágale como quiera, legalicen lo que quiera,
no va para bendición de Dios, del pueblo, de la sociedad. Tuve la oportunidad de pasar por Holanda hace unos meses que íbamos a Israel y estuvimos en Ámsterdam. Oiga, qué mundo el de Ámsterdam. En cualquier tienda se vende marihuana, en pomada, hasta en paleta. Wow. Sí, sin exagerar, delante de Dios. Iba con nosotros mi hermana y mi cuñado y su hijita, y vio una paleta y quería una paleta. Pero era de marihuana. Wow. La ropa, las gorras, todo con el dibujo de la hoja de marihuana. Pero sorpréndanse, ahí en Ámsterdam, en el aeropuerto, nuestro superintendente, por checar asuntos, se mete a internet y detecta que están mandando una iniciativa a su congreso, no sé cómo le llaman en Ámsterdam, para que sea legal el tener relaciones los humanos con los animales. Oh, Dios. Una iniciativa para que sea legal. En Ámsterdam, en las albercas se bañan desnudos, hombres y mujeres. Si hay una perversidad bárbara. Y ahí es la consecuencia de los daños y males que nosotros traemos. Ahora, ¿esperamos un México así? ¿Esperamos un Chiapas así? Por lo menos para Chiapas no lo quiero. No, claro que no. Y no lo queremos como Así chiapanecos. es. Por eso es importantísimo saber quiénes van a ser los que van a llegar al Congreso a legislar leyes. Así es. Que Dios tenga misericordia Amén. de nosotros, Así sea, hermano. para Amén. que no lleguen este tipo de personas que por el pecado traen afrenta a las naciones. Así es. Algo que quisiera añadir, hermanos, es que no es el color del partido que nosotros tenemos que elegir como cristianos, sino los valores que tenga la persona. Los valores que tenga la persona, porque nos podrán ofrecer muchas cosas, pero al final vamos a pagar las consecuencias de todo lo que nos den, nos lo van a cobrar multiplicado. La despensa que vale tal vez 100 pesos te lo van a cobrar de una manera exorbitante. Entonces, tenemos que aprender a elegir a nuestros gobernantes, que sean temerosos de Dios, que tengan los principios bíblicos, y ellos pueden hacer la diferencia ahí donde van a estar. Yo creo que ese sería un buen termómetro, ¿cómo podría decirle? Tal vez sí, termómetro. Checar que nuestros gobernantes, ¿cómo están en su relación con Dios? ¿Qué tan temerosos son de Dios? ¿De dónde vienen? Porque si no temen a Dios, Así es. ¿a quién le van a temer? Pues sí. Y muy bien dicho lo que dijiste, pastor. Ahora sí, que no vendamos nuestra primogenitura, porque por una despensa vendemos nuestra primogenitura. Cuando queremos reclamar no tenemos derecho. No tenemos derecho. Ya la vendimos. Y luego les damos los argumentos para que ellos se enriquezcan. Así es. Bueno, está caliente el tema, pero Sí. pues es la realidad, ¿no? Y pues Dios nos ayude, de verdad, pueblo de Chiapas. Amamos a Chiapas, estamos felices por lo que Dios ha hecho en Chiapas, y es gracias al Evangelio. Amén. Tuvimos la oportunidad de estar con el secretario de Gobierno y hicimos el apunte, subrayamos ahí esa situación. El estado más tranquilo de todo el país es Chiapas, pero es gracias a que en Chiapas ha habido tolerancia para que nuestras estaciones de radio cristianas 24 horas estén todavía funcionando. Gracias a este programa también, que ha tenido tolerancia también de parte de las autoridades, aunque hemos cumplido con nuestro permiso de gobernación. Aquí estamos ya por varios años, siendo esa pequeña luz que puede erradicar las tinieblas, y será una bendición. Vamos a una pausa musical y regresamos para nuestros últimos comentarios. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como
nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán aquí. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas. Bien, pues yo creo que ha sido un tiempo muy especial el que hemos pasado hablando de este tema. Gracias, pastores. Bueno, lo paso trayendo, ¿va? Sí. Lo paso trayendo, porque Sale Isaac rápido. no ha sido pastor, pero yo creo que debe ser pastor. Es un profesor de una escuela secundaria. Sí, una escuela secundaria, así es. Muy bien. Yo creo que la iglesia debe orar por este tiempo. Yo estaba pensando mientras venía hacia el canal que por lo menos del 1 al 7 de junio levantáramos un clamor toda la Amén. iglesia, ¿no? Parece Usted excelente. como presidente de la confraternidad, hacer cadenas de oración, nosotros lo vamos a hacer en la iglesia para que Dios nos dé la sabiduría de poder discernir y elegir a los mejores hombres, a las mejores mujeres que puedan de alguna manera gobernar nuestras ciudades, nuestros municipios, pero también puedan estar en el Congreso para hacer las mejores leyes y también en la Cámara de Diputados, ¿no? Sería excelente convocar a la iglesia un día de oración y clamor. Un día, pero toda la iglesia orando, intercediendo. La palabra que hace un minuto comentaste de Jueces da la pauta, que cada vez que el pueblo intercede, ora, clama, Dios contesta. Dios siempre está ahí. Entonces necesitamos interceder más. Muy bien, pues ahí está la petición ya y también la reflexión. Tema para reflexionar a nuestros amigos, hermanos en la fe. Veamos quiénes son nuestros candidatos. Hay algunos de ellos que terminan el mitin y la gente lo celebra con cerveza que el propio candidato les ha comprado. Creo que no es el mejor, porque no queremos más personas embrutecidas por el alcohol. Queremos gente que pueda retomar los valores y sobre todo su comunión y su acercamiento a Dios. Y en ese tema tenemos que tener también cuidado los cristianos, porque muchos candidatos en estas fechas
doblan sus rodillas y repiten la oración y hasta... Bueno, son candidatos remojados. Bueno, así les llamo. entonces, Dios nos ayude. De verdad que no es nada fácil, pero sí tenemos la responsabilidad de hablar acerca de este tema porque es parte de la palabra, porque es la vivencia de los tiempos y porque nos toca vivir nosotros también bajo autoridad de nuestros gobernantes. Que Dios bendiga a los que hoy están en eminencia y los haga prosperar. Gracias, pastores, gracias a todos. Gracias. Por hoy, su programa Jesucristo Esperanza Segura ha llegado a su fin. Visítenos a nuestra página www.jesucristoesperanzasegura.org.mx o comunícate al 01800 570088. Te esperamos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino en 14 Sur y Séptima Oriente, número 808. ¡Hasta la próxima! Desde Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.